Morante Millennial, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ortiz? Pues bien, por aquí, mira, hacía tiempecito que no nos juntábamos para hacer un podcast y bueno, con ganas de charla al respecto de Blue Había, Monday. ¿Tú qué tal? muy bien, contento de estar aquí. Habían ciertas personas que de vez en cuando nos preguntaban, ¿no? Cuando volvíamos a Mm. encontrarnos y a intentar arreglar el mundo. Bueno, pues yo Sí, les digo que estén tranquilos. por la calle es un aluvión de personas que no paran de insistir y bueno, al final habrá que contentar a las masas. La presión social, ¿no? Al final la Sí, presión sí, sí. social, bueno. Pues hoy venimos a tratar un asunto que además forma parte de la, digamos, de lo que configura nuestro podcast, ¿no? Aquellos que nos escuchen desde hace mucho tiempo ya saben que siempre hemos tratado cuestiones vinculadas con la precariedad, la desigualdad, cuestiones laborales. Y a propósito de que hacía tiempo que no nos juntábamos, pues habíamos pensado que era una buena manera eh, el hecho de, bueno, pues volver a hablar de estas cuestiones a día de hoy, en el 2025, Mm, y a partir de estos fenómenos, ¿no? Que vertebran que vertebran nuestra vida y la de mucha gente, pues a partir de aquí intentar reflexionar sobre ello, también intentando dar nuevos enfoques, ¿no? También el hecho de que pase el tiempo también quizás ayuda, ¿no? A diagnosticar mm. desde otros puntos de vista. Y como decía, en relación a esto, hemos encontrado un artículo en Contexto que eh, está escrito por Adriana y el título es El Blue Monday no existe, pero el algoritmo que produce vivir de esta manera sí es real. Eh, Además, el artículo, que como digo, ¿no? Habla de distintos fenómenos, nos ha llamado la atención también porque a la hora de estar publicado tiene una foto de la película El Gran Patrón y bueno, también creo que es bastante representativo, ¿no? Esta imagen. Sí, sí. Te voy a dar la palabra y a partir de aquí comencemos a patar la charrada. Sí, que buena peli, por cierto, la del Gran Patrón, a mí me gustó. Creo que reflejaba bastante bien la figura. No sé si en alguna ocasión la hemos tratado o hemos hablado algo de ella. Sé que nosotros hemos hablado de la peli, pero no sé si en algún podcast. Y bueno, el papel de Bardem está muy bien. La gran familia, ¿no? Él representa al emprendedor que todo español lleva dentro, ¿no? Y algunos fuera. Y, y bueno, con respecto al artículo, bueno, sí, como comentabas, es algo que hemos tratado una infinidad de veces, pero bueno, como hacía tiempo que no tratábamos, que no hacíamos ningún podcast, pues bueno, ¿por qué no volver con algo así, ¿no? Una de las cosas que más me ha resultado interesante, conocía el concepto del Blue Monday, no sabía su origen, era un psicólogo, por lo que menciona el artículo, ¿no? Que fue contratado por una, no recuerdo ahora qué entidad fue la que le encargó el trabajo de escoger un día que fuera el más triste del año y él consideró que el tercer lunes de cada enero era el día más triste porque, por un lado, en el norte, digamos, global, en el hemisferio norte, hace frío porque es invierno, hay menos horas de luz al día, se vuelve de las navidades, se han acabado las fiestas y además se suelen acumular deudas en aquella época del año y entonces él llegó a la conclusión, lo cual es súper arbitrario, pero bueno, de que ese era el día más triste del año. Hombre, sí que existe el concepto, y yo creo que lo hemos vivido todos en nuestras carnes, de la depresión postvacacional, ¿no? Esa tristeza por volver a trabajar, básicamente. Pero bueno, que exista un día común para todos me parece un poco ridículo. Pero bueno, como marketing, como eslogan, pues está guay, ¿no? Supongo que es interesante. Y el artículo reflexionaba a raíz de este concepto del Blue Monday sobre la precariedad perpetua, ¿no? Que vive el conjunto de la sociedad, más concretamente los jóvenes, aunque no especificaba un rango de edades. Bueno, en un momento dado hace mención a los menores de 30, lo cual, pues claro, nos deja fuera 29 como máximo. Entonces, pues bueno, ya no somos jóvenes según ese artículo, pero
tristemente nos vemos sometidos a la misma precariedad que los que se consideran todavía jóvenes, ¿no? Ujú, Y una adolescencia perpetua. En alguna ocasión hemos tratado también esta necesidad constante de entretenimiento, ¿no? O esta adicción ujú, al juego o, bueno, al entretenimiento, ¿no? Facilón, porque claro, si es algo relativamente complejo nos distraemos y requiere demasiada energía y como hay demasiados inputs constantemente, pues preferimos que sea algo más liviano. Yo creo que por un lado es quizás una decisión o que sea inconsciente por nuestra parte y por otro lado es una imposición, ¿no? Dada la precariedad laboral, la precariedad económica subsiguiente y por tanto toda la imposibilidad, el conjunto de dificultades e incapacidad e imposibilidad que se da en una sociedad como es esta, en la que si no puedes acceder a un conjunto de bienes y servicios, es decir, si no tienes un nivel adquisitivo X, te quedas fuera, ¿no? Y ujú. entonces, pues te ves obligado bueno, a esto que me refería antes de esta adolescencia perpetua hasta cierto punto, ¿no? Pero claro, Ujú, el pelo se cae, las arrugas llegan, eso no ujú, se frena, ¿no? Sin embargo, la capacidad de generar, pues cierto bienestar, cierta estabilidad, la gente que quiera tener hijos que los tenga, todo esto sí que se ve frenado. Y esto ujú, está súper vinculado claramente pues al sistema económico actual y a la sociedad que tenemos, ¿no? Yo cuando estaba leyendo el artículo, y con esto ya te doy paso, me ha venido a la mente porque en un momento dado hace referencia, bueno, por un lado a la vinculación que existe entre la depresión, en España concretamente, ujú, pero bueno, esto se podría extrapolar a todo lo que llamamos Occidente, y el mercado laboral, ¿no? Dice concretamente que 170.000 casos de depresión en España se deben a a la precariedad laboral. Y yo pienso que me parecen pocos, o sea, claramente ujú, son muchos más, ¿no? De hecho, la abolición del trabajo seguramente sería una gran solución para este problema. Vendrían otros problemas derivados, obviamente, en los momentos de revolución eh, y de cambios abruptos, bien, el caos es omnipresente, pero posteriormente pues surgiría otro sistema y posiblemente mejor o ujú, potencialmente mejor. Pero por otro lado, y a lo que iba, y con esto ya acabo, es la normalización de la apatía, ¿no? ujú, Cómo, dada esta incapacidad por parte pues, de los millennials, de los jóvenes, y, por supuesto de la generación que viene más abajo también, la apatía es como un estado que ya tenemos aceptado y naturalizado, ¿no? Como no puedo influir en la sociedad ni en todo, sí, ni en la configuración de todo aquello que me determina, pues opto por la apatía y por el consumo constante, pues ya sea de series, de entretenimiento en general, ¿no? ujú, Y creo que lo tenemos demasiado naturalizado como, bueno, la vida debe ser así, punto, ¿no? Debo tener un trabajo que no me llena, pero debo aspirar a que me llene, lo cual es increíblemente frustrante. Debo trabajar ujú, unas 8 horas todos los putos días de lunes a viernes con un sueldo que me dé justito y debo ir rellenando el vacío que todo ello comporta, pues con ocio, con consumo y cosas, bueno, que hemos mencionado una infinidad de veces, pero que no deja de ser realidad, ¿no? ujú, ujú. Sí, delante de la incapacidad del acceso surgen todo este tipo de prácticas que lo que intentan es dar sentido a nuestra vida cuando estas prácticas, en la gran mayoría de casos, nos hace ser, pues, más, tener vidas mediocres, ¿no? En el sentido de que, hostia, vamos a intentar reclamar más, ¿no? Vamos a intentar tener la capacidad para apoderarnos de lo que nos merecemos, ¿no? Y lo que nos merecemos es una vida digna, una vida tranquila y sobre todo una vida donde podamos evitar todas aquellas interferencias que hacen que tengamos que renunciar a lo que nos dé la gana, ¿no? A propósito del trabajo, esto alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Cómo el trabajo se convierte en un ente nuclear de nuestra vida, en tanto que constantemente estamos renunciando a muchas actividades, sean las que sean, no importa cuál, para corresponder al trabajo. Y eso conecta, ¿no? Con lo que muchas veces también hablamos, ¿no? De tener vidas democráticas, ¿no? Es decir, si yo un lunes
tengo que decir adiós a mi madre o a mi padre y no me puedo quedar a hacer la sobremesa porque al día siguiente me tengo que levantar a las 6 de la mañana. Creo que ese tipo de dinámica no favorece a crear eh, sociedades que tengan justicia, ¿no? No es Mm, justo que eso suceda, ¿no? Y además también ese tipo de práctica, ¿no? Ese decir adiós confronta con todo el relato que hay de la familia, por ejemplo, ¿no? Que viene de la tradición cristiana, ¿no? Em, y cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Y las reflexionamos y demás, luego nos damos cuenta que tenemos pocos márgenes, ¿no? Más allá de expresarlo verbalmente, ¿no? Porque al final uno está atado de, mm, de- de manos y pies, ¿no? Tiene poca capacidad de maniobra porque en último término, al final, el día 30 pues hay que pagar el alquiler o hay que pagar la mm, hipoteca y cada X tiempo, ¿no? Una vez a la semana, 2 veces a la semana hay que llenar la nevera, etcétera, 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 ¿no? Pues lo que decimos, ¿no? Al final, cuando planteamos y hablamos sobre ese concepto que es la democracia, y como también hemos comentado muchas veces, ¿no? No es solo poner una papelera en una urna, sino tener una vida democrática implica esto, ¿no? Tener esa capacidad de decisión y tener esa realidad que te permita intentar, como decía antes, renunciar a las mínimas cosas posibles. Yo te quería comentar uno de los puntos bueno, que a mí me llamaba la atención porque también ha sido como conversaciones que he tenido con mi entorno estas últimas semanas, que es la cuestión de los sueldos, ¿no? Ese asunto tan particular, ¿no? Em, hace unos días, ¿no? Comentaba con una persona de mi entorno, ¿no? Que no sé si el empleador tiene que preguntarse a sí mismo, no lo sé si le corresponde o no, preguntarse si el sueldo que paga a sus trabajadores, con ese sueldo, esos trabajadores pueden, por ejemplo, comprarse una vivienda, por ejemplo, ¿no? O esos trabajadores eh, pueden garantizar X cosa a sus hijos o a sus padres, ¿no? Una de las problemáticas que salió en la pandemia es todo el tema de los cuidados relacionados con las personas mayores, ¿no? sí, Te lanzo la idea, yo no sé, sí que hay un concepto muy interesante que se llama responsabilidad social corporativa, ¿no? Que quizás por ahí se puede armar un relato, ¿no? Para intentar justificar de que sí, ¿no? Que tengan mm, que tengan en la cabeza, bueno, la importancia que tienen, ¿no? En la vida de esas personas, ¿no? Ese poder, ¿no? Que tienen, sí, pero bueno, te lo quería lanzar porque, bueno, pues bien sabemos que em, los sueldos en España son bajos. No nos engañemos, en Países Bajos, trabajando, limpiando platos en un restaurante, te pagan 1.800 euros y aquí para llegar a cobrar 1.800 euros, bueno, pues tienes mm. que hacer un camino profesional dependiendo del sector en el que te encuentres, que igual requieres de cierta experiencia para aspirar a eso, ¿no? Entonces, Sí, bueno, claro, sobre la teoría sin duda. A la práctica, obviamente, los jefes rápidamente, si alguien le plantease, oye, ¿cuál consideras que es tu responsabilidad con respecto a nuestros sueldos y nuestras imposibilidades derivadas, ¿no? Pues seguramente diría, bueno, en resumidas cuentas no puedo pagar más. Claro, yo creo que donde se da la contradicción de que en las pequeñas empresas en las que existe un contacto más directo entre el empleador y los empleados, ¿no? Y que por tanto, pues podría existir mayor implicación por parte del jefe, ¿no? Y sentir un poco más las penurias de sus empleados, etcétera. Ahí es verdad que objetivamente el jefe tiene las posibilidades son más reducidas, ¿no? Porque existen márgenes de crecimiento necesarios, es decir, si no la empresa se va a la mierda. Y bueno, hasta cierto punto, si bien es común en todos los jefes el lloriqueo, o sea, yo en todos los sitios donde he trabajado, a excepción de la administración pública, siempre los jefes lloran. Es una cosa común, yo creo que es un requisito imprescindible, llorar mucho. Ellos siempre lloran, pero no se van a los puestos más bajos por alguna razón, no sé. O sea, es algo llamativo. Pero bueno, sí que es verdad
que hay ciertos límites. Y sin embargo, en las grandes empresas, en las grandes corporaciones, donde obviamente se podrían mejorar los sueldos, o sería más fácil, ¿no? Siempre se pueden mejorar, pero sería más sencillo y económicamente sostenible para la empresa, dado que es una gran estructura y no existe un contacto directo. Esto no se da o es mucho más complicado y por tanto no existe una voluntad por parte de los puestos directivos de incrementar estos sueldos. Entonces se da esta contradicción. Cuando es más posible, hay menos voluntad. Y cuando quizás existe cierta voluntad, por la cercanía que comento, que tampoco es que sea muy presente, pero quizás un poquito más, sí que creo que objetivamente es más complicado. Aunque, por supuesto, el objetivo primero y casi que único de cualquier jefe es incrementar sus beneficios. La plantilla únicamente es un instrumento, una herramienta, y bueno, quiere que esté mínimamente contenta para que trabaje, pero que todo el mundo tenga claro si es trabajador que su jefe únicamente le importa en tanto en cuanto es capaz de no solo llevar a cabo su trabajo, sino hacerlo cada vez de una manera más productiva y autoexplotándose más. Esa es una premisa que todo jefe tiene clarísima. Ujú. Y otra cosa una pregunta que te lanzo, a ver qué opinas. El otro día estaba hablando con Lucía, con mi pareja, y se nos vino una teoría a la mente, así debatiendo ideas que te vienen a veces, eh, al respecto, porque antes estabas comentando, y por eso me he acordado, pues la dificultad hoy en día, ¿no? De quizás de salir de estas dinámicas que siempre están vinculadas y la empatía consecuente están vinculadas al consumo. Y es verdad que hoy en día quizás la mayoría de relaciones que entablamos personales están muy vinculadas o son derivadas directamente del consumo, ¿no? Y nosotros llegamos a esa conclusión y empezamos a teorizar que, a diferencia de estas relaciones que tenemos ya en la treintena, ¿no? Puramente vinculadas y también quizá por los tiempos que corren al consumo, las únicas relaciones que son de amistad, quiero decir, más o menos estables, son aquellas que se originaron en otro tipo de interacciones, ¿no? Esto creo que está claro. En mi caso, personalmente, pues aparte de amigos de la infancia, luego en la universidad y bueno, y en tu caso en un máster, obviamente está vinculado a una productividad futura, ¿no? En el mercado laboral, etcétera, pero no fue una actividad puramente de consumo, al menos no de manera directa. Ujú. Y me puse a pensar y es verdad que la mayoría de amigos que tengo o de relaciones estables de amistad y que sigue un contacto más o menos constante, Ujú. no se originaron a través del consumo. Ujú. ¿Por qué? Bueno, es una teoría, ¿eh? Seguramente tiene un montón de no se cumple para siempre y no sé, fue una idea loca que se nos vino a la mente, pero yo me puse a pensar en mi caso personal y es verdad, la verdad que es verdad que por otro lado, y con esto ya acabo, también está el factor de la edad. Dicen que a medida que vas cumpliendo años es cada vez más difícil hacer nuevas amistades y entablar nuevas Ujú. relaciones que sean estables, Ujú. pero yo pienso que tiene más peso ahí esta lógica consumista de Ujú. usar y tirar y que por ello, Ujú. asimismo, las relaciones que se entablan únicamente se circunscriben a ese consumo y luego se acaba, Ujú. que a la edad. Porque yo creo que, bueno, yo tengo ahora mismo 34 y es perfectamente posible tener nuevos Ujú. amigos, ¿no? O amigas. Ujú. Ujú. Pero pienso que se debe más a las dinámicas por las que me muevo, que están vinculadas siempre al consumo, que es muy difícil salir de estas dinámicas. Mm. Y esto que comentas es muy interesante porque, precisamente, ¿no? El momento en el que estamos viviendo, está atravesado por un consumo flash, ¿no? Un consumo extremadamente, acelerado que que al final es una metáfora de lo que tú comentas con los vínculos que se generan, ¿no? Cuando tú entablas, cuando tú conoces a alguien, eh, a ese vínculo hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzo, hay que dedicarle ganas y y eso supone, como digo, un esfuerzo que muchas personas no están dispuestas bueno, a llevar a cabo, ¿no? Y eso es una lógica estrictamente de consumo, ¿no? ¿Cuántas veces pasa que, hoy lo comentaba con un compañero de trabajo a propósito del nuevo álbum de Bad Bunny, ¿no? Que me decía: "Mira, me gusta esta canción y me gusta otra, pero te lo digo ahora, que son
X hora, ¿no? Pero igual mañana te digo otra cosa, ¿no? Esos cambios, ¿no? Mm. Am, esta distancia sobre cómo nos relacionamos, pues, pues sí, 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 vertebra la manera en la que consumimos, ¿no? Donde no nos atamos a nada y también, en este caso, en esas relaciones de amistad, cuando tienen un sentido consumista, pues también se mueven en las mismas lógicas, ¿no? En el mismo lenguaje, los mismos códigos, ¿no? Por eso también me parece muy interesante lo que decías, ¿no? Que esas relaciones duraderas, esas relaciones trabajadas que llevan tanto tiempo funcionando, se han originado fuera, ¿no? Las relaciones que se originan vinculadas a las dinámicas de consumo tienen una fecha de caducidad muy rápida por obvios motivos y las que se generan, digamos, a través de otras dinámicas, a través de otras estructuras, pues tienen a priori Ujú, mayor duración porque no están ujú. vinculadas a estas lógicas de consumo. Sí. Ujú. Ya por último, otro de las cuestiones que también me han interesado del texto hace referencia a la cultura del esfuerzo, la meritocracia y demás. Ya en su momento hemos hablado de ello, ya lo hemos comentado al inicio, ¿no? Que estas cuestiones han sido comentadas con anterioridad. Pues recomendamos aquí leer a Rendueles, ¿no? Que hace mucha incidencia en esto. Pero cuando lo leía me saltaba una alarma mental, porque fíjate, ¿no? Aparte de que la meritocracia es ese relato que las élites construyen para intentar captar las aspiraciones de la clase obrera, ¿no? Para decirle que al obrero que si trabaja y se esfuerza puede llegar, ¿no? a esos puestos. Es un relato envenenado, es una trampa invisible. Luego te das cuenta que este fenómeno de la meritocracia es pura ficción, porque justamente ahora con el tema de la tesis doctoral, eh, leyendo a distintos autores, uno de ellos hablaba de que las grandes corporaciones están dirigidas por familias, ¿no? Y ahí explicaba con detalle distintos contextos, también daba algún dato, ¿no? Para que el lector pudiera entender la dimensión de ello, y lo que decía es que las compañías más importantes del mundo están dirigidas por familias, y dentro de esta lógica familiar pues se generan una serie de dinámicas, ¿no? Eso quiere decir que las personas que heredan esas compañías y luego las dirigen o son colocados en distintas posiciones de las distintas organizaciones, ¿no están preparadas? Sí, lo están porque tienen los medios para estarlo. Y en relación a esto, hacer un poco de publicidad, hace uno de los últimos podcasts, ¿no? Que hablábamos de estos clubs privados y demás, donde surgían ciertas Mm. dinámicas endogámicas y todo esto, pues así funciona, ¿no? Al final, estas élites lo que hacen es crear sus propios espacios de comodidad, ¿no? Y también esos espacios donde se generan esas dinámicas que permitan perpetuar su poder, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ahora se me ha venido a la mente cuando mencionabas, bueno, en el propio artículo se menciona, ¿no? Que en España el 68% de la riqueza, o sea, no, las grandes fortunas Ujú, en el 68% se heredan, ¿no? ujú, Por tanto, solo hay un 32% de hombres y mujeres hechas a sí mismos, ¿no? Siguiendo, ujú, digamos, la lógica de la meritocracia, que obviamente es mentira, ¿no? ujú, Y me ha venido a la mente el argumento que utilizan los neomonárquicos para justificar que Felipe II es un buen jefe de Estado, y es que lleva toda su vida preparándose, ¿no? Está muy preparado y tal. Claro, y es a lo que hacías referencia tú, ¿no? Al mencionar que son familias y que por tanto los hijos llevan preparándose toda la vida para llevar ujú, el control de la corporación, etcétera, y entonces están muy preparados. Pero esta idea, claro, tira por los suelos totalmente la idea de la democracia, ¿no?
Ujú, Y por tanto también la de la supuesta meritocracia, sin duda. O sea, la meritocracia es un puto cuento que cuenta esta gente pues para justificar y legitimar su posición. No, ya está. ujú, ujú, Pero sí, es verdad, claro. Hay que tener claro que confronta directamente contra la idea de democracia, que es pues lo que sostiene nuestros sistemas, ujú, aunque cada vez esté más deteriorada, ¿no? Y con respecto, por último, a esto de cómo se cuelan a veces estas ideas y hay que tener en cuenta el origen de las mismas y tal, hace un tiempo un colega, pues bueno, amigo de aquí de toda la vida, de la isla, él decía que si bien él cree en el cambio climático, le gusta escuchar, está abierto ujú, a las posiciones que no creen que sea real, ¿no? ujú, Un libre pensador, ¿no? ujú, Y dice, porque es que hay muchos intereses para hacernos creer que el cambio climático existe. Y yo pensé, y hay muchos intereses también. O ujú, sea, ¿qué se gana? Él decía, ¿y qué se gana esta gente inventándose que no existe el cambio climático? Es que a lo mejor es verdad que no existe. Y digo, bueno, ¿y qué ganan ujú, diciendo que no existe cuando existe realmente? Porque hay muchísimos intereses, sin ir más lejos, las putas petroleras. O sea, no hay que ser muy conspiranoico para darse cuenta. O sea, ujú, quiero decir, hay que, al revés, hay que dejar de lado las conspiraciones. Es obvio cuáles son los intereses para negar el cambio climático, pues lo que ya se gana, ¿no? ujú, Pero bueno, sí, y ahí yo pensé, hostia, tío, ¿cómo puede darle la vuelta a tanto sin ver lo obvio e ujú, irse por... Pero claro, como todavía da un poquito de vergüencita decir que no existe el cambio climático, él decía, no, yo sí que pienso que existe, pero quiero escuchar la otra parte, ¿no? ujú, Algún día, si quieres, podemos hablar de, porque es ujú, interesante, creo, cómo se legitima posturas absurdas y totalmente reaccionarias a través de esta lógica de el diálogo, toda postura es legítima. No, ujú, toda postura no es legítima, ujú, porque la postura de que la violencia vale o de que cualquier ujú, tipo de acción es legítima ujú, invalida muchas otras posturas. Por tanto, esas a priori hay que limitarlas, ¿no? ujú, Y el diálogo no es la salvación a cualquiera de los problemas. ujú. Pero bueno, quería Sí, simplemente mencionarlo. sí, no, y ya conectándolo con el final del artículo, em, creo que el ciudadano, ¿no? El trabajador y la trabajadora, en la medida de lo posible, siempre puede intentar exigirse que muchas de las prácticas que vivenciamos día a día, eh, a quién, a quién benefician, ¿no? ¿Quién está ganando con ese tipo de acciones, con ese tipo de pensamientos? Eh, creo que tener ese pensamiento también te puede ayudar a mantener una distancia desde, desde detrás de la barrera pues para que ciertas dinámicas que se puedan producir, sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito familiar, social, pues se vivan de otra manera, ¿no? Con menos exigencia hacia uno mismo, menos preocupación, menos dolor incluso también. Y creo que intentar hacer ese ejercicio y intentar tener pues esa valentía también, ¿no? De decir, hostia, esto que hago, esta creencia que tengo, hacia dónde va, ¿no? ¿Cuál es su dirección? Pues como digo, ¿no? Creo que también nos puede ayudar a que, llegado el momento, uno diga, bueno, ok, pues perfecto, pero bueno, no voy a pasar por ciertos Mm, procesos que hagan que pues, o me sienta mal o derive en X cosa a nivel salud, ¿no? Entonces, bueno, también conectándolo con el final del sí, artículo, un poco una llamada a eso, ¿no? Que no es fácil. Vale, si quieres dejamos aquí el podcast. No sin antes recordar que aquellas personas que quieran seguirnos, pues lo pueden hacer en nuestras redes sociales, también pueden leernos, ya lo saben, estamos por ahí con nuestros blogs donde tenemos artículos interesantes y además muy entretenidos. Y también comentar que pues, aquellas personas que quieran contactarnos,
Instagram, como comentaba antes, también en LinkedIn. Y cualquier cosa, pues que nos comenten abajo. Así que nada, nos vemos en la próxima. Que vagi molt bé. Que vagi molt bé. Adéu.